En un tiempo, thank you. En un tiempo de ver el cumplimiento de promesas. Promesas que eran ya para una generación nueva, porque en el paso del desierto hubo ya una generación nueva. Un paso en el que vimos milagros poderosos. Y está ya el pueblo a las puertas de la tierra prometida. Gracias a una promesa que habían recibido 40 años atrás, ¿cierto? Bueno, pues muy bien, ese tremendo líder, Josué, tuvo al lado a un siervo valiente, a un siervo ejemplar, y es a quien nos vamos a referir hoy, Caleb. Hace tiempo el Señor me hablaba y me inquietaba sobre el tema del que vamos a hablar hoy, un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente fue el que tuvo Caleb, por eso nos vamos a referir a él y a lo que hizo este muchacho al lado de Josué. Entonces, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Números, capítulo 14 y verso 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ese es nuestro versículo principal el día de hoy. Pero dejando ahí por ahora el versículo, vamos a ir al capítulo anterior un minuto. Para ver de dónde nace ese espíritu diferente en Caleb. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 13 de Números, vemos que es un capítulo que se refiere a la misión de los 12 espías. Ese es el título del capítulo. Dice que Jehová habló a Moisés diciéndole: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces Moisés escoge un príncipe, un representante de cada una de las tribus, y ellos hacen una avanzada a la tierra prometida. Moisés, obedeciendo lo que Dios le dice, selecciona a esos 12 muchachos, esos 12 príncipes, esos 12 espías, y les asigna una misión sencilla: vayan y miren la tierra. ¿Es una buena tierra? ¿No es buena? ¿Es fértil o no? ¿Qué frutos da? ¿Quién habita esas tierras? ¿Son muchos? ¿Son poquitos? ¿Cómo son? Y vienen y me cuentan. Entonces, ellos fueron, entraron a la tierra prometida, los 12, y regresaron los 12. Pero ¿qué pasó? Cuando los 12 regresaron, 10 de los 12 llegaron cargando, 2 de ellos los frutos eran el primer par de espías llegó con un
tronco del cual pendía un racimo de uvas. Racimo que se imaginarán para que tuvieran que cargarlo 2 hombres de estos. Esa era una muestra de los frutos que había en esa tierra, de la cual fluía leche y miel. Entonces, estos muchachos llegaron y dijeron: hay gigantes. Hay gigantes. ¡Qué tuto! Llegaron verdaderamente asustados y los 10 convencieron al resto del pueblo de decir: oiga, pensémoslo bien, si vamos a ir allá porque hay gigantes. Nos comerán como langostas, dice la palabra. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, a los gigantes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, dice el versículo 30, delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, entonces dice, voy a leer el versículo: Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras y le dieron una lección, una enseñanza al pueblo y a los otros 10 que los habían acompañado. Dice ya en el capítulo 14, en el verso 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, si volvemos al versículo 24, Números 14, 24, comenzamos con este antecedente a entender cuál era ese espíritu diferente que había en Caleb. Dice: hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y como consecuencia de esto, yo le entregaré esa tierra y su descendencia la tendrá en posesión. Es una promesa para su descendencia. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos versículos? Definitivamente de la vida de Caleb creo que hay para nosotros un gran aprendizaje, pero quisiera resaltar algunos elementos fundamentales. Primero, su fe.
una fe permanente, una fe que hacía diferencia. Mientras los demás veían los problemas potenciales, él decía, nosotros tenemos una promesa de Dios. No me interesa lo que yo esté viendo al frente, no me interesan los gigantes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eso era lo que decía Caleb, y eso hacía parte de ese espíritu diferente. Fíjense que los otros 10 no entraron a la tierra prometida, ¿sí? Ni la gente a la que ellos convencieron. Se quedaron viendo el problema a pesar de tener una promesa. Ahora veremos cuando nosotros nos quedamos viendo los problemas y no las promesas. ¿Sí? ¿Qué hizo Caleb? Caleb vio con los ojos espirituales, hizo caso omiso del tamaño de sus contrincantes, de sus potenciales contrincantes que inevitablemente tendrían que enfrentar para entrar a poseer esa tierra. No era que fuera a decirles Caleb, oiga, ojo, ya voy a entrar y ellos salgan corriendo. No, iban a dar la batalla, iba a tener que enfrentarlos. Pero su fe estaba por encima. Creía verdaderamente en la promesa que el Señor le había hecho. Segundo, un gran valor. Era un siervo valiente, era un soldado que no tenía ningún temor en enfrentar a multitud de gigantes. Porque David enfrentó a Goliat y digamos uno se bajó a uno. Pero Caleb enfrentó a una tribu de gigantes. ¿Sí? Cuando Caleb está dispuesto a obedecer a Dios para ir en pos de él y en pos de su promesa, sabía que era peligroso. O sea, si él va a enfrentar a alguien que puede ser el triple o cuádruple de su tamaño, y no solo a uno, sino a una tribu, pues evidentemente hay un peligro. Pero él confiaba en la promesa y sabía quién iba delante de él. Entonces, ese valor inspirado por Dios y por su respaldo hizo que no tuviera ningún temor de enfrentar a los gigantes. Se fortaleció con el respaldo que tenía de parte de Dios. Pero también, leyendo estos capítulos, aprendemos de Caleb la paciencia. Esa promesa la recibió el pueblo cuando Caleb tenía 40 años. 40 años. Y Caleb tenía 85 cuando recibió la tierra, cuando le fue entregada la porción que él pidió. 85 años. Claro, esto no nos habla solo de paciencia, de esperar 45 años en el tiempo. Después veremos con qué fuerzas enfrentó él a esos gigantes después de 40 años más, en fin. Pero si recibe su herencia finalmente a los 85 años, entonces él demuestra no solamente su paciencia, sino su fe, una fe inquebrantable, que el tiempo no la vencía, que no la vencían los temores, no la vencían los peligros. Esa mentalidad, esa personalidad que acompañaba a Caleb hace que podamos hacer una definición de lo que es un espíritu diferente con el ejemplo que él nos da. Entonces, ese espíritu diferente comienza por lo que estábamos hablando, y es recordar en el momento preciso una palabra recibida, en este caso de Caleb, hacía 40 años antes. Pero todos nosotros tenemos no solo una, sino muchas promesas de parte de Dios, y este es un buen tiempo para comenzar a recordarlas y para comenzar a entender qué tipo de actitud, qué tipo de espíritu
debemos tener realmente dentro de nosotros para ser merecedores de recibir esa herencia que recibió Caleb a los 85 años. Muchas veces olvidamos lo que nos dijeron hace una semana. Olvidamos las noticias que escuchamos en el noticiero. Vamos a una conferencia y a otra y de pronto recordamos algunos de los elementos y se nos olvidan otros. Pero lo que no podemos olvidar son las promesas de Dios y lo que no podemos olvidar es lo que Él nos habla. El Señor le había hablado a través de Josué también y él sabía que tenía una promesa. Entonces, él recordaba siempre lo que el Señor le había dicho. Los que son impulsados por ese espíritu diferente no olvidan lo que Dios les ha dicho. Josué 1:8 dice, bueno, todos sabemos lo que dice Josué 1:8. Te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? ¿Lo puedes leer? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros no olvidamos la palabra, si la llevamos siempre en nuestro corazón y como dice Proverbios, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. O Deuteronomio cuando nos dice en el capítulo 6, versículos 6 y siguientes, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En muchas citas, el Señor nos habla de cómo no olvidar su palabra, cómo no olvidar sus promesas. Nosotros tenemos promesas sobre nuestras vidas, tenemos promesas sobre nuestras familias, tenemos promesas sobre nuestra nación. Seamos dignos delante de Dios de vencer las circunstancias, de vencer los obstáculos y de luchar por esas promesas, porque seguramente Él va a cumplir su palabra. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Sí? Otro elemento importante en la personalidad de Caleb es su fidelidad. Dice la palabra, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Y esa es una actitud diferente, mostrar esa fidelidad delante de Dios. Caleb no sirvió a Dios como la mayoría. Caleb era diferente. Él seguía a Dios de corazón, con sinceridad, con integridad, confiando totalmente en Dios, en su palabra, en su promesa, sin apartarse a ningún lado de Él. Así fueran difíciles las circunstancias. Y por eso le decía a los otros 10 y al resto del pueblo, vamos y tomemos posesión de una vez por todas. Tenemos una promesa, vamos por ella. Fue entonces el primero que dio un mensaje correcto al pueblo, a pesar de lo que los otros 10 decían.
Y esto no era una votación. No porque fueran 10, eran los ganadores. Josué y Caleb dijeron, vamos por esa promesa. Si nadie más va con nosotros, iremos los dos. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Una persona con un espíritu diferente reconoce la ayuda de Dios en sus vidas. Caleb reconoció que él estaba vivo por un propósito. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que Dios ha guardado nuestras vidas. Dios ha guardado mi vida. Dios ha guardado la vida de mi esposa por un propósito. Estando frente a la muerte, Él nos ha rescatado, nos ha dado una nueva oportunidad. Oportunidad que tiene un propósito. Y no lo vamos a desaprovechar. Vamos a honrar y a darle gloria a nuestro Padre por ese propósito con el cual Él nos tiene todavía aquí, al lado de ustedes, hermanos. Ese espíritu diferente incluye no perder la fortaleza, a pesar de que pase la edad, que pasen los años. Cuando recibe Caleb a los 85 años su herencia, normalmente un hombre ya no es fuerte. Un hombre está deteriorado, está disminuido. Muchos hermanos que sirven piensan en retirarse del servicio después de los 60 años. Hay quienes dicen que a los 65 ya no deberían estar sirviendo. ¿Creen que eso es una razón suficiente para definir quién sirve o no sirve a nuestro Padre? ¿Alguien cree eso? Yo creo que alguien que es apasionado por Dios, no importa cuántos años tenga, no importa cuántos años pasen, no está pensando nunca en retirarse del servicio. Siempre está anhelando seguir sirviendo a nuestro Padre Celestial. Una persona con un espíritu diferente no tiene el retiro en su mente, tiene el servicio en su mente. Una persona como Caleb no se desanima por las circunstancias y él tenía que en ese enfrentamiento bailar con la más fea, luchar con la más difícil, enfrentar a una tribu de gigantes. Pero cuando tuvo la oportunidad de escoger qué porción de esa tierra prometida habitar cuando lo lograran, adivinen qué, Caleb escogió la zona más difícil, la zona montañosa, que era donde estaban justamente los gigantes. Entonces, él estuvo esperando por 40 años esa promesa. Tuvo que enfrentar a una tribu y vencerla, pero él tuvo éxito donde otros fracasaron. Caleb nos demostró que es más importante el propósito que la posición que él ocupa. Él iba al lado de Josué, que era su líder, y reconoció siempre el liderazgo de Josué, pero hizo lo suyo, hizo su tarea, dio su batalla, peleó su pelea, y Dios le dio la victoria. Amén. Cuando damos esa batalla, cuando enfrentamos los problemas de la mano de Dios, sin ninguna duda vamos a tener la victoria. Y ahí recibiremos nuestra herencia. Entonces, a partir de ese día, Hebrón desde ese día, a partir de allí, Hebrón le ha pertenecido a Caleb. Y
después de que Caleb recibió su herencia, entró en la tierra que era el sector montañoso donde habitaban los gigantes, y descansó de la guerra, dice la palabra, descansó de la guerra. Entonces, hermanos, nosotros todos los días durante nuestra vida veremos al frente problemas. ¿Es de alguien de acá un vehículo con esa placa? ¿No? Okay. Veremos conflictos, veremos problemas, pero solo aquellos que tengamos ese espíritu diferente, recibiremos la herencia. Esa herencia, sin duda, cuando llegue, nos dejará en una mejor posición que la que teníamos y seguramente que la que esperábamos, porque siempre las respuestas de Dios son mejores que las peticiones que nosotros le hacemos. Esas bendiciones que Él tiene guardadas para nosotros están esperando que cada uno de nosotros comience a cambiar el espíritu que hay dentro de nosotros, que tengamos un espíritu ciertamente diferente. Y Dios, para su gloria, nos dará esa victoria. Si Dios lo hizo con Caleb, estoy seguro que lo hará también con nosotros. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que ser valientes, como lo fue Caleb, tenemos que ser obedientes, seguir su palabra, hacer nuestra parte. Y yo creo que nosotros, de hecho, somos diferentes y nosotros creemos en los milagros que hace nuestro Dios. Los hemos visto sus prodigios. No solo hemos escuchado de ellos, los hemos visto y los hemos vivido cerca de nosotros. ¿Quién cree? ¿Alguien cree que usted y yo somos diferentes o no? Caleb no solo dijo cosas diferentes, no solo enfrentó los problemas frente a sus propios hermanos, a su propio pueblo, sino que tomó acción y demostró que era posible hacerlo. Amén. No era solamente hablar y no era solamente decir creo que Dios lo hará. No, yo hice mi parte. Esa diferencia en tu vida la hace el Espíritu Santo. Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que crezca verdaderamente en nosotros, que nos redarguya, que nos permita tener el discernimiento para conocer los tiempos que estamos viviendo, que son bien difíciles, como lo estamos viendo cada día, entonces vamos a estar preparados y el enemigo no nos encontrará nunca con la guardia abajo. Vamos a estar preparados. Ese tiempo que vivimos determina la preparación que necesitamos para ese tiempo. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ir de viaje, pues primero sabemos a dónde vamos a viajar para saber cómo vamos a armar nuestra maletica. ¿Sí? No vamos a llevar el abrigo, las señoras con su abrigo de piel a tierra caliente, ¿cierto? ¿No? Eso la llevamos al clima frío, al polo, al polo norte. En fin, nos preparamos debidamente a donde vamos a ir. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, cuando oramos a Él, que sea Él quien nos prepara y nos dice, ojo, si vamos a tal sitio tenemos que estar preparados. Si vamos a hacer tal tarea, tenemos que estar preparados para hacerla con excelencia. No dar espacio al enemigo, no abrirle grietas. Entonces, ese tiempo que vivimos determina qué preparación necesitamos.
Quizás algunos de nosotros hayan pasado por algún desierto, quizás. Pero ¿estamos preparados para ver la promesa? ¿Estamos preparados para recibir la bendición? ¿O queremos seguir recorriendo y dando vuelticas un rato más? Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros. Entonces, este es un buen momento para tener la actitud correcta que tuvo Caleb, para no mirar al frente y quedarnos en el problema y hacer parte del problema, sino mirar a dónde está nuestro Padre, creer en Él, confiar en Él, avanzar por su camino y buscar dar la pelea por lograr esas promesas y recibir esa herencia. No es un camino fácil. A veces uno ve que las personas cada vez más buscan tener resultados sin mucho esfuerzo. Y esa realmente no es la vida. La vida requiere que nosotros demos lo mejor de cada uno de nosotros para lograr los mejores resultados. Que demos lo mejor de nosotros y actuemos con excelencia en lo que cada uno hace. Seguramente tendremos que hacer muchos sacrificios. Seguramente tendremos que hacer muchos esfuerzos. Pero cuando esos esfuerzos están alineados dentro del propósito que Dios tiene con nosotros y hacemos nuestra porción con excelencia, Él nos respalda y nos va a dar la victoria. Amén. No pensemos que hay sitios, lugares, cargos, posiciones que son los que permiten tener la victoria. Que si yo llego a acceder a esa posición, voy a tener la victoria. No. Allí donde Dios te colocó, si haces bien tu tarea, Él te va a bendecir. Allí donde Dios te colocó, si lo buscas, si eres fiel a Él, si eres valiente y si recorres el camino de su mano, Él te acompaña y te va a dar la victoria. Amén. La victoria no se logra quedándonos dormidos. No necesariamente literal. Pero quedarse dormido es no hacer lo que sí debemos hacer. No es estar en la cama hasta mediodía solamente. Es no hacer todo lo que sí debemos. Si nosotros nos quedamos en la casa esperando a que llegue esa promesa, podemos quedarnos esperando y probablemente no llegue. Pero Él nos ha prometido cosas grandes, solo tenemos que hacer nuestra parte. Deuteronomio 6 dice, Deuteronomio 6. Dice en el versículo 10 y 11, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidar de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, nosotros no tenemos que arrancar de cero, como se dice comúnmente, como se dice coloquialmente. Allí donde Dios nos ha llevado, allí nos va a bendecir. Y seguramente nos llevará a
sitios que no edificamos, que no construimos. Ya Él lo hizo para nosotros porque le place, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y debemos estar dentro de su propósito, dentro del propósito que tiene para nosotros. No tenemos que arrancar de cero. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Hay promesas de Dios para ti y Él las va a cumplir. Muchas veces queremos bendiciones grandes, pero no queremos superar las circunstancias ni los obstáculos que pueden estar al frente para poder lograrlas. O queremos que sean mini gigantes, enemigos pequeñitos, enfrentar enanos y no gigantes, donde aparentemente sea más fácil. Y en eso no está la victoria. No importa si son gigantes, no importa si son doblemente gigantes, si Él va delante nuestro y si nosotros creemos y confiamos en Él. Quizás cuando el obstáculo es más grande, cuando el enemigo es un gigante de mayor tamaño, cuando lo venzamos, la bendición va a ser mucho más grande. Nosotros, con toda seguridad, tenemos la protección de uno que es mucho más grande que todos esos gigantes, Jehová de los ejércitos. Amén. Él nos respalda. Él peleará por ti y por mí para darnos la victoria. No sé si hay alguien que crea que puede haber un gigante más grande que Dios, por gigante que sea. No lo hay. No lo hay. ¿Alguien cree que puede haber un problema tan grande que Dios no lo pueda solucionar? Que sea del tamaño de esos gigantes y que entonces nosotros como los 10 digamos, no, qué susto, no me le mido, no soy capaz. No, tenemos que ser como Caleb y tenemos que ser como Josué y ser los dos que entraron y vieron y disfrutaron la tierra prometida. Pero a veces nos sucede eso, a veces nos quedamos en el problema, a veces comenzamos a buscarle más problemas. No, es que si el problema que tengo al frente es tan grande, pero si además yo doy el paso para allá y encuentro que son más los problemas, y ahí nos quedamos y no salimos y damos vueltas. Cuando tenemos una promesa, no pueden ser más grandes los problemas que tengamos al frente que las bendiciones que Dios nos ha prometido. Amén, hermanos. Son dimensiones totalmente diferentes. ¿En quién confiamos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Dios quería que el pueblo viera cómo era esa tierra. Cuando comencé leyendo la porción del capítulo 13 decía, vayan y miren, le dijo a Moisés, dígales que vayan y miren cómo es la tierra, es tierra fértil o no, está habitada o no, en fin. Esa era la tarea, esa era su misión. Pero al primer problema que vieron, aún llevando en sus manos la evidencia del fruto, llegaron asustados y no fueron capaces de superar el miedo, el temor. Ese temor lo vemos nosotros todos los días, en nuestro trabajo, en la calle, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con todo el mundo. Siempre hay situaciones por solucionar. Ninguna es tan grande como un gigante insuperable para Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si David, cuando vio a Goliat, se hubiera quedado en lo que vio, ¿qué habría pasado?
quizás habría salido corriendo, perderse. No, ¿yo qué voy a hacer aquí? Me aplasta. ¿Sí? Como las langostas, el pueblo pensó que eran ellos para los gigantes. En vez de pensar como Caleb, que dijo, los comeremos como pan, así sean gigantes, así sean gigantes. Esa es la actitud que tiene alguien con un espíritu diferente. Alguien que confía plenamente en Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros todos los días podemos ver alrededor malas noticias, muerte, escasez, dificultades, hambre, en fin, enfermedad. Pero allí nosotros debemos decir, Señor, tú eres mi proveedor, me vas a sostener a mis hijos, vas a sostener a mi casa, vas a sostener a mi país. ¿Creemos en eso o no? No hay nadie por encima de nuestro Padre Celestial, no hay nadie. Entonces, ¿en dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Estamos creyendo realmente en la palabra o solo la leemos, pero cuando vemos los problemas nos quedamos en los problemas y no en las promesas que nos traen la bendición? Hay una porción en la Biblia, en Samuel 22, que es David en la cueva de Adulam. Y allí, estando David en esa cueva, allí llegaron enfermos, llegaron los endeudados, llegaron los afligidos, llegó toda la tristeza y todos los problemas posibles de visualizar. Pero David no se contagió de ese espíritu. David no se contagió de la ruina que había al frente de sus ojos. Él les dijo, ustedes llegaron a mí y les voy a enseñar a matar gigantes. Llegaron a mí y les voy a enseñar a tener fe, les voy a enseñar a depender de Dios. Y esa es una actitud de alguien con espíritu diferente. De allí salieron los valientes de David, de que habla segunda de Samuel. Eran más de 400, dice la palabra. Está en nosotros, hermanos. Está en nosotros tomar la decisión. Está en nosotros saber qué camino tomamos y saber qué decisión tomamos cuando estamos frente a los problemas, cuando estamos frente a las dificultades. De manera, hermanos, que yo les invito a que nos levantemos, a que peleemos por nuestro llamado, a que busquemos conseguir esa herencia que Él nos ha prometido. Busquemos lograr recibir esas promesas que Él tiene para nosotros, que son muchas. No te dejes contagiar de Él. Es muy difícil, es que yo no puedo. No te dejes contagiar del que siempre ve todo lo malo alrededor. No te dejes contagiar. Al contrario, sé luz para esa persona. Muéstrale cuál es el camino. A pesar de tener la muerte al frente, incluso que son circunstancias límite para una persona, para cualquier ser humano. Hablemos palabras de bendición y declaremos la palabra. No moriré, sino que viviré. No me enfermaré, sino que es
oraré y sanaré enfermos. Echaré fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso es tener un espíritu diferente. No temeré, sino que triunfaré. Dios nos dará la victoria. El problema del pueblo de Israel es que el mismo pueblo se sintió derrotado antes de dar la pelea. Antes de dar la pelea. Si a mí me derrotan después de pelear, es diferente. Pero yo di la pelea, queriendo ganar, queriendo vencer. Pero no puedo sentirme derrotado si Dios va conmigo. Él me dará la victoria. Hermanos, alguien con un espíritu diferente es una persona que ora diligentemente. Es una persona que adora fervientemente. Es una persona que se arrepiente rápidamente cuando peca. Es una persona que obedece sin condiciones, que camina con integridad y que cuando está aquí, como estamos nosotros hoy, se congrega con entusiasmo. Ese es alguien con un espíritu diferente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, no hay ninguna duda. Lo hemos visto en las noticias, hemos orado a Dios pidiéndole que nos guarde y que nos proteja, que proteja nuestro país de lo que estamos viendo. Este tiempo necesita personas que tengan una actitud diferente, que tengan un lenguaje diferente, que tengan definitivamente un espíritu diferente. Necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Necesitamos no contristar al Espíritu Santo. Y a eso es a lo que quiero invitarlos hoy, hermanos, a que seamos como esos valientes de David, a que seamos como ese Caleb que tuvo el carácter, que tuvo el talante, que tuvo la entereza para frente a los demás decir: yo creo en Dios, yo voy y peleo y triunfaré, como en efecto lo hizo, y recibiré la herencia, recibiré las promesas que Dios tiene para mi vida. Amén. Padre amado, te doy gracias por este tiempo. Yo quiero pedirte, mi Señor, que traigas sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Papito Dios, ese espíritu diferente. Señor, que nos des valentía, que nos des fortaleza, que nos permita ser obedientes a ti, Señor, que nos permitas escudriñar tu palabra, Señor, que nos permitas ser luz a nuestro alrededor, Padre amado. Permítenos demostrar con nuestro testimonio que sí se puede seguir tu propósito, que sí se puede ser valientes y vencer cuando estamos contigo. No importan las adversidades, no importan los obstáculos que tengamos al frente, no importa que todo esté en nuestra contra, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Yo te pido, Padre, que seas tú llevándonos de tu mano a cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú ayudándonos a adquirir ese espíritu diferente en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu crezca en nosotros, Padre amado. Que seamos diferentes definitivamente al mundo, aún sin pronunciar, Señor, tu palabra, que por nuestro testimonio vean que somos diferentes, vean que somos hijos tuyos, nos reconozcan como hijos tuyos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos.